Hoy toca el turno de hablar de Mateo 5:5. Y Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, que en todo traes enseñanza. Permite, Señor, que lo que hoy será aquí derramado quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo podamos llevar a la práctica y que cada día podamos crecer como hacedores de tu palabra, poner tu palabra en acción. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hay un debate entre el pueblo cristiano, y algo que yo siempre le he hablado y le he dicho al pueblo cristiano es que el pueblo cristiano tenemos que ser mansos. Y yo lo digo así: tenemos que ser mansos, pero no somos mensos, exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se confunde el término mansos con el término de ser apocados o de ser menos, o de no poder hablar y decir lo que tenemos que decir, o que no podemos defender lo que tenemos que defender, inclusive en ocasiones defendernos a nosotros mismos. Hay ocasiones que yo veo que se hacen injusticias y la gente, por querer verse cristiano, no alza la voz y no dice lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir. Entonces, por eso yo siempre les he repetido y les digo: somos mansos, pero no mensos. Tenemos que hacer las cosas como deben de ser. Por eso la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra manso o gentil, no les gusta. En especial los hombres no quieren parecer mansos, porque hay ese malentendimiento de la sociedad y no quieren ser mansos, o no quieren parecer mansos. No les gusta el término. Pero no significa ser débil o ser indeciso, porque según la Escritura, si realmente eso quisiera significar, o eso significara ser manso, estaríamos inclusive insultando a nuestro propio Señor Jesucristo, que Él era manso. Así que nada puede ser más alejado de la realidad que el que es manso o gentil, pues sea menos o sea agachado. Realmente lo que significa ser manso es que es alguien, una persona, sea hombre o mujer, que se encuentra bajo control, que sabe controlar sus emociones. Ser manso significa que tiene todo el poder, pero lo tiene bajo control. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a decir, cuando vemos a alguien que explota y se enoja, dices que tiene el carácter fuerte. Yo le digo lo contrario: tiene el carácter muy débil porque no se supo controlar. Ser mansos es eso mismo. Nosotros tenemos que mantener nuestras emociones bajo control. Por eso la Escritura nos dice: bienaventurados los mansos, porque cuando ya vimos, porque fue la primera bienaventuranza que vimos, que tenemos que ser pobres en espíritu. Y pobres en espíritu, ¿qué entendimos que era? Que tenemos que entender que tenemos toda nuestra vida que depender de Jesús. Eso es significar que somos pobres en espíritu, que no puedo hacer las cosas yo solo. Cuando nos damos cuenta que somos pobres en espíritu, eso nos lleva a que tenemos que llorar, y no porque somos llorones, sino llorar porque nos duele el pecado. ¿Sí recuerdan? Son las dos bienaventuranzas que ya llevamos. ¿Sí? Pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. ¿Pero por qué lloran? Porque nos duele lastimar al Señor por nuestros pecados, o a causa de nuestros pecados. O si vemos a alguien muy atorado en un problema, en un pecado, pues que nos conmueva, porque no lo queremos ver en esa situación. Por eso son bienaventurados los que lloran. Y llega el momento de hablar ahora de los mansos. Cuando nosotros nos damos cuenta que no somos autosuficientes, tenemos que llegar a ser mansos. Manso significa quién somos, o quién soy yo, quién es usted, cada uno de nosotros bajo el gobierno de Dios. Ser manso significa que usted se mueve, actúa, vive, trabaja
hace todo lo necesario en su vida bajo el gobierno de Dios. Usted es manso en ese aspecto. Usted debe de mantenerse en ese autocontrol de sus emociones, de su fuerza, de su enojo, inclusive de sus emociones de tristeza, de depresión. Usted tiene que tenerlas siempre bajo control. Ahora, no significa que todos seamos perfectos, realmente nadie es perfecto. Pero estoy sugiriendo o estoy diciéndole que usted no puede estar perdiendo el control cada vez. O sea, no puede estar haciendo rebatingas ni berrinches cada vez. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que mantener ese control. Así que la mansedumbre, si no se ha establecido en su vida cristiana, significa que usted todavía no está teniendo una vida en control, una vida dentro de la mansedumbre de Dios. Mire lo que nos dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, en otras palabras, anda como caballo desbocado. Discúlpeme el término, ¿no? Pero a eso se refiere. Un hombre sin mansedumbre no tiene control. Sofonías 2:3 nos dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia y buscad mansedumbre. Nos invita a buscar mansedumbre. Y quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así que tenemos que buscar esa mansedumbre. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre, siendo mansos, la cual puede salvar vuestras almas. Luego a veces nos sentimos muy seguros con nuestra salvación, pero si todavía no tenemos un estado de mansedumbre, pues la palabra claramente nos está diciendo que la palabra de Dios no va a funcionar en tu vida. Tenemos que mantenernos en mansedumbre. La palabra de Dios la puedes leer todo el día, todo el tiempo, a todas horas, pero si no trabajas en la mansedumbre, de nada te va a servir. Es importante vivir en mansedumbre. Uno de los grandes problemas que vivimos actualmente como pueblo de Cristo es que nos rehusamos a ser mansos. Aparentamos, le decía yo ahorita que inicié platicándole o diciéndole cómo a veces por actuar o querer mostrar que somos cristianos, terminamos siendo más mensos que mansos. Pero en la totalidad de la gente o en la mayoría de la gente no quiere ser manso. Nos rehusamos. ¿Por qué no queremos ser mansos? Porque nos rehusamos a estar bajo la legítima autoridad que está sobre nosotros. ¿Y cuál es esa autoridad? La de Cristo. Nos rehusamos a estar en el control de Cristo. Nos rehusamos a estar bajo su palabra, a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide y nos enseña. Y estamos viviendo en una sociedad, ojo con esto, estamos viviendo en una sociedad donde los niños no son mansos. Y dígame si no es cierto, ¿cuántos niños le hacen actualmente caso a sus papás? Así se lo dejo. Estamos creando generaciones de gente que no hace caso, de gente que no es mansa. Jóvenes que no son mansos. Y le echamos la culpa a la pubertad y la preadolescencia y dígame cuánta cosa, ¿verdad? No son mansos. Adultos que no son mansos. Y le vuelvo a decir, no queremos vivir bajo la legítima autoridad que Dios estableció. Hablando de lo terrenal, ¿cuál es la legítima autoridad que Dios estableció sobre usted? Sus padres. Y si usted todavía vive en la casa de su papá, joven, niño, su papá es la autoridad. La casa en la que vive es de su papá. El que establece la ley ahí es su papá, no usted.
No, no me vean feo, eso dice la palabra. Pero aún más preocupante, no nos sujetamos a Dios. No nos sujetamos a Dios. Eso significa que somos faltos de mansedumbre. Si usted va a ser manso, entonces usted tiene que decidir o decir que va a tomar todo lo que Dios le dé. O sea, que va a vivir bajo la sujeción total y completa de Dios. Toda autoridad que esté sobre usted, usted tiene que vivir bajo esa autoridad. Y todo lo que usted haga tiene que ser legítimamente consistente con la palabra de Dios. O sea, todo lo que hagamos tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, usted se debe estar preguntando, ok, quiero ser manso, pero ¿y luego y qué gano? ¿Verdad? Porque luego así somos. ¿Y yo qué voy a ganar? O sea, ¿cuál es el pago por ser manso? Vamos a decirlo así. Pues ahí mismo nos lo dice el Señor. Porque dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se acuerda de la promesa que viene del Señor? Y ahorita yo abrí el servicio leyendo el Salmo 37. Tal vez usted no se percató porque pues, obviamente todavía no le hablaba del tema. Pero dice el Salmo 37, versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, o los que hacen maldad, dice otras versiones. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente que dice, ay, mira cómo le va bien y yo que soy cristiano y me porto bien bonito? Mira, ¿a quién le ha pasado? No levante la mano. Yo sé que a la mayoría nos ha pasado. Me incluyo. Versículo 11, fíjese lo que dice 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él, los benditos de Jehová, heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Así que usted no se apure por ellos. Tranquilo. Versículo 34, amén, así es, México es de nosotros. Somos más los buenos. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Pero tenemos que ser mansos. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, te vas a dar cuenta. Por eso Jesús nos lanza esta declaración sobre los mansos. Y serán los mansos quienes reciban la tierra. Ahora, para poder entender un poco mejor esto de entregarnos la tierra, tenemos que trasladarnos y tenemos que ir a los tiempos bíblicos. Y usted debe de recordar cuando el Señor promete una tierra. Le promete desde Abraham a su pueblo una tierra prometida. Usted lo sabe. Te recuerda toda esta historia. La tierra a la que el Señor los va a llevar o va a llevar a su pueblo, dice que va a ser de ellos, pero Dios dice que se las va a dar a su pueblo cuando sean mansos. ¿Quién va a heredar la tierra? Los mansos. O sea, les dice, les voy a dar la tierra prometida. Pero acá nos está diciendo, pero tienen que ser mansos. Y significa ser mansos que tenemos que estar sometidos a la autoridad de Jesús, sujetos a Jesús. Y nos dice el Señor, los voy a llevar a ese lugar que les prometí y les daré la porción que les corresponde. Pero ahí viene la pregunta. ¿Recuerda cuando Moisés saca al pueblo de Egipto? A esa primer generación del pueblo de Egipto que saca de Israel. ¿Verdad? ¿Sí la recuerda? ¿Verdad que ellos no llegaron a la tierra prometida? ¿Y por qué no llegaron? Porque no eran mansos, se rehusaron a ser mansos. No se sometieron a la autoridad de Dios. Y no se sometieron a la autoridad de Moisés. Tampoco.
Porque todo podemos decir que yo sí le hago caso a Dios, pero también el Señor ha puesto autoridad terrenal sobre usted. Y ahí sí va a estar más difícil que me digan, no, yo también le hago caso. A ver, demuéstramelo. ¿Sí me estoy explicando? Al no someternos a esa autoridad legítima establecida por Dios, se cancela la habilidad y la posibilidad de que usted reciba y de que usted disfrute de la tierra prometida. Por eso dice que los mansos heredarán la tierra. Pero si no somos mansos, se va a quedar sin tierra, sin heredad, sin herencia. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pensado en un testamento, ¿cierto? O sabemos, vaya, vamos a decirlo así, sabemos que hay testamentos. Lo mejor para cada uno de nosotros es establecer un testamento. En los tiempos bíblicos, es bien interesante, pero en los tiempos bíblicos, el hijo mayor recibía una segunda porción del testamento. Vamos a decir, si eran 3 hijos, se repartía la heredad, se repartía lo que había de posesiones, no entre 3, entre 4. Porque al hijo mayor le tocaban 2 porciones y luego ya a los otros les tocaba la porción correspondiente. ¿Por qué sucedía esto? Usted dirá, qué injustos. Pues es que era una costumbre, porque el hijo mayor, si faltaba el padre, se quedaba con la responsabilidad de sacar adelante a la familia. Entonces, como él tenía que enfrentar esa responsabilidad, por eso se le dejaba una doble porción. En nuestra época actual ya no funciona así, no se asuste. Pero en aquel entonces el hijo mayor tenía esa doble porción porque adquiría una responsabilidad. Ahora, no sé si a usted le ha tocado ver, inclusive en series, películas, televisión, etcétera, que a veces alguien deja un testamento y pone condiciones para poder entregar la herencia, ¿verdad? Eso lo vemos mucho en los dramas, en las películas, cosas así, ¿verdad? Y cuando no se cumple la condición, ¿qué les dice el juez, el notario, el abogado? No te lo puedo entregar, porque no estás cumpliendo con la condición establecida. Eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros nos rehusamos a estar en la autoridad de Dios, a entrar en la mansedumbre con la autoridad de Dios encima de nosotros, el Señor no nos va a dar nuestra herencia. No nos la va a entregar, porque no somos mansos. No somos mansos. Por eso tenemos que recibir toda esa autoridad y establecernos como un pueblo con mansedumbre debajo de esa autoridad. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores. En otras versiones dice obedecer a vuestros líderes, ¿verdad? No necesariamente pastores. Porque esto les es provechoso, termina el versículo diciendo así. Así que a Dios le corresponde o le responde cuando usted está en obediencia al Señor. Cuando usted está en esa obediencia, el Señor le va a responder, ¿sí? Y cuando usted no está en obediencia, pues usted no va a recibir, ¿qué cree? Su herencia. No va a recibir nada. Así que yo lo quiero invitar a que entremos todos en esa mansedumbre para poder recibir lo que el Señor ya tiene para nosotros. Porque créame que el Señor ya tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Algo que el Señor nos va a dar, nos va a entregar, y esa heredad que nos va a dar, si al menos no para nosotros, para nuestras próximas generaciones. Pero nosotros tenemos que ser mansos. Ahora, la buena noticia es que cuando usted se siente inválido espiritualmente, ¿y a qué me refiero? Pues en la primera bienaventuranza, ¿quiénes eran? Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es estar en quiebra espiritualmente. Dios le va a dar su porción y no debe de pelear por ella, porque usted va a estar sujeto en la autoridad del Señor. En otras palabras, si usted verdaderamente depende y está total y completamente bajo la autoridad de Dios, no va a batallar para que el Señor le entregue lo que le tiene que entregar.
No tiene que pelear, no tiene que agarrar a golpes a nadie, ni gritonear a nadie, ni atravesársele a nadie en el periférico. Digo, porque luego parece que van por herencias, ¿verdad? Va uno en el carril y ¡shum!, se meten ahí de repente. No va a tener que hacer eso. Usted a su tiempo va a recibir su herencia, su porción. Porque de eso se va a encargar el Señor. Y esa es una parte importantísima que usted tiene que entender. Cuando nosotros empezamos a ser mansos, y está usted bajo la sujeción de Cristo, usted deja de pelear en lo físico y el Señor es quien empieza a pelear sus batallas. El Señor es el que pelea sus batallas. ¿Recuerda a Saúl, el suegro de David? Saúl quería matar a David. Y el que tuvo la oportunidad de matarlo fue David. Y cuando David estuvo a punto de poder acabar con Saúl, David dijo: no tocaré, o no seré yo quien toque al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque él dejó que la batalla que tenía Saúl contra él, y que él únicamente se defendía de Saúl, el Señor fuera quien tomara el control. Y cuando él dejó esa parte de control al Señor, porque él se sometió al Señor, ¿qué sucede? Saúl termina suicidándose, y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, David termina recibiendo el reino. ¿Por qué? Porque David dejó toda la situación en las manos del Señor, y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y finalmente David recibe su porción. Por eso el Salmo 73 nos dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y cuando vemos este pasaje, podemos pensar: ¿por qué a tal o cual persona le está yendo mejor que a mí? Si es un tal por cual, y yo sí soy hijo de Dios. ¿Verdad que luego pensamos? También ya lo hemos platicado, y fue uno de los primeros temas que vimos de las bienaventuranzas. El ser bendecido no significa que el Señor te dé bienes materiales. Si tú andas diciendo: es que me ha bendecido mucho el Señor porque me dio un carro nuevo, esa no es una bendición de Dios. Me da pena decírtelo, pero esa no es bendición de Dios. Puede convertirse en una bendición, pero el que te prosperen en lo material no es directamente bendición de Dios. Así que cuando pensamos de esa manera: ¿y por qué a tal persona le va mejor que a mí?, eso nos puede hacer caer en una trampa, porque dejamos de ser mansos. Por eso el salmista dice: al ver la prosperidad de los impíos, casi, así como los memes, ¿verdad? Por así, mira, tantito así, casi se deslizaron mis pies. Casi me caigo. Salmo 73, 2. Casi me caigo. Casi dejo la iglesia. Casi me alejo de Dios. ¿Verdad que nos pasa? Casi. Porque los malos, todos los que hacen mal les va mejor. Yo trato de hacer el bien y no me va tan bien. Pero cuando dejamos de ser mansos, pues nuestros pies pueden resbalar. Dice: mis pies casi resbalan. Y desde ese versículo hasta el 17 se pone el salmista a quejarse, ¿verdad?, de todas las cosas que ve de los impíos y las cosas que él no tiene. Puras miserias, ¿verdad? Empieza él a quejarse, a hablar amargamente. Pero llega al versículo 17 y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que vine a pacto vivo, amén, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ¿Sí me estoy explicando? No sienta usted envidia de esa gente. El Señor se va a encargar de ellos si es que ellos son malvados.
Y no caiga usted en la trampa y deje de ser manso por estar viendo a alguien que no es. Ya sabe lo que dice el dicho, el pasto de enfrente siempre parece ser más verde. Y no necesariamente. ¿Sí? Así que dice, cuando entré a la casa de Dios, pude ver su fin. Vi que no es lo que parece. O al menos no es lo que parece por mucho tiempo. No va a parecer así por mucho tiempo. Así que no tenga envidia de los malvados. Dios utiliza cualquier cosa para probarnos. Dios mismo utilizó a los canonitas, a los de Canaán, para probar al pueblo de Israel. Por eso el Señor no eliminó a toda la población de las tierras que les entregó. El Señor les entregó tierras, pero todavía había gente habitándolas. Y era una manera, y fue una manera en que Dios los probó, para ver cómo estaba su corazón. Por eso también el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Buscar la justicia de Dios. Ahorita lo decía la pastora. Entrar en una justicia de Dios. Justificados delante de Dios. Sin pecado, se lo voy a decir más claro. Sin pecado delante de Dios. Eso es estar en justicia. Eso es entrar en justicia. Ya el Señor ya me justificó. Y créame que la mayoría de nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que irnos también limpiando cada vez, despojándonos cada vez de más cosas. Porque mire, Dios tiene el control. Y Dios te va a decir, te tengo cubierto. Adrián, te tengo cubierto, te va a decir el Señor. No tienes nada que preocuparte. Puedes dormir tranquilo, puedes estar tranquilo. Kevin, el Señor te dice, te tengo cubierto. Nada de estar frustrado, ansioso, deprimido. No tiene que pasar usted por nada de eso si es que está sometido a la autoridad del Señor. Una de las mejores cosas de la vida es poder ver cómo el Señor empieza a trabajar alrededor tuyo. De verdad. Cuando nosotros empezamos a mostrarnos mansos delante del Señor, el Señor empieza a obrar. Y luego nosotros damos testimonios de que no supe ni cómo fue, pero yo sé que el Señor obró porque pasó esto y esto y esto y esto. Dígame si no. Eso es lo que nos pasa. Pero luego estamos tan acostumbrados que lo perdemos de vista. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor hace. Porque esas experiencias son las que los mansos van a recibir. No solamente por ser cristiano, o sea, usted también tiene que ser manso. Debe de ser usted de los que se somete a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda? Hablamos de la tierra prometida. ¿Se acuerda de Josué y Caleb? ¿Sí? No es un dueto de norteños. Sí, no. Josué y Caleb eran parte de esos 12 espías que envía Moisés a ver cómo estaban ahí las tierras de Jericó. Le dice, oye, asómanse allá a ver cómo está el rollo. Josué y Caleb regresan y le dicen a Moisés, sí se arma. No, hombre, está bien bonito, bien padre. Sí lo podemos lograr. Y luego los otros días, no, es que qué flojera. Y miren las murallas. Y luego me asomé y estaban bien grandotes. Nosotros parecíamos chapulines. Así. Y Josué y Caleb, chavos, sí se puede. No. Y luego ni he dormido, ni he comido bien. Así. ¿Le ha tocado casos así? Nos quejamos de todo. Ahí había un problema. Pero Josué y Caleb le decían, vamos, sí se puede, sí es posible. Dios ya nos lo entregó. Dios dijo que sí, y si Dios dijo que sí, vamos por ello. La escritura nos muestra, si usted conoce la historia, que estos hombres y mujeres se resistieron a la autoridad de Dios y a la autoridad de la tierra, porque también se resistieron al mandato de Moisés.
O sea, eran rebeldes. Cuando se rehusaron a someterse, la Escritura nos muestra que Dios se enojó con ellos, se molestó con ellos. Y les dijo que no entrarían a la tierra prometida. No van a entrar a la tierra prometida. Eso significa que por ser rebeldes y no ser mansos, no recibieron la heredad, no recibieron la tierra por herencia. ¿Se da cuenta? Pero quien sí la recibió fueron Josué y Caleb. Y mire, hubo un lapso, siempre hablamos de 40 años, pero realmente fueron casi 45 para lo que yo le voy a contar. Un lapso de aproximadamente 45 años entre el tiempo que llegan a la tierra, el tiempo en que entraron a la tierra prometida y que llega la siguiente generación. Es una generación totalmente diferente. Y cuando esta generación entra 45 años después, retrasada 45 años después, Caleb va y le dice a Josué. Es una historia que usted puede leer ahí en una porción en Números 14. Y le dice Caleb a Josué. Le dice, oye Josué, llega Caleb, ¿verdad? Dice, oye Josué, ¿ves la montaña esa que está ahí? ¿Sí la ves, la montaña? Esa es la que el Señor me prometió hace 45 años. Necesito que me la entregues. Necesito que me la des. Porque aunque me ves con mis 85 primaveras, estaba chavo el muchacho, chavo. Todavía no recibía la beca del bienestar, pero estaba joven, 85. Le dice, hey, me siento igual o más fuerte que cuando tenía 40. No la necesitaba. Me siento igual o más fuerte que cuando tenía 40. Y yo puedo recibir esa montaña. Yo quiero recibir esa montaña. Y le dice algo más, porque esa es mi promesa, es mi herencia. Ahora tengo 85 primaveras, pero soy tan fuerte como cuando tenía 40. ¿Por qué? Porque fue manso. Y le dice, voy a disfrutar de mi montaña aún, y aunque fue una bendición retrasada. Ahora, con esto le quiero mostrar algo. La bendición suya, su heredad, se puede retrasar ya sea por usted que es rebelde, o también por alguien más. Porque Caleb y Josué fueron obedientes y mansos, pero los otros 10 no lo fueron. Y Caleb tuvo que sufrir el retraso de los otros 10. Con esto también le quiero decir que aguas con sus amistades, porque a lo mejor sus amistades son los que no le están dejando avanzar y recibir su heredad. Fíjese, así como ya se tenía que decir. Pero la montaña ahí está, la montaña ahí estaba. Por eso Caleb le dice, ¿ves la montaña? Es la que el Señor, es la que Moisés me había dicho que era para mí. O sea, su heredad ahí va a estar, usted la va a recibir. Solamente se puede retrasar, tal vez o tal vez no, pero la heredad ahí va a estar esperándolo. Solamente necesita usted cruzar el Jordán y fijarse con quién anda. ¿Dónde? ¿Qué versículo? Mire, son varios que utilicé para platicarle esto, pero mire, Números 14, 24. Ahí dice la promesa de Dios, dice, para mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Luego los brinqué a Josué 14, versículo 10. Y viene Caleb y se presenta y dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Por eso le digo 45 y 40, 85. Ya además él también lo dice. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, he aquí, soy de la edad de 85. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Versículo 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día.
Porque tú oíste, o sea, tú eres testigo, tú lo oíste, mi chavo. No te hagas, tú estabas ahí. Oíste que aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, que Jehová estará conmigo y los echaré fuera como Jehová ha dicho. ¿Sí? Esos fueron los versículos. Así que la montaña va a estar ahí esperándote. Pero lo único que necesitamos ser es ser mansos para poder recibir la heredad de tu tierra, tu posesión. Y no solo eso, sino que la puedas disfrutar, así como Caleb lo estaba diciendo. Ahora, déjeme le digo otra historia de mansedumbre. Ya voy a apurarme, no se me impaciente. Hoy se alargó un poquito. Todavía tenemos Santa Cena. Aguánteme tantito. ¿Sí? ¿Estamos bien? Otra historia de mansedumbre. Otra historia de mansedumbre. En las escrituras, Moisés es llamado el hombre más manso de la tierra. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y cómo no, ¿verdad? Si tenía que acarrear a tanto rebelde. Pero Números 12 nos habla de un problema. Surgió un problema y era un problema familiar. Ojo con esto, también a veces los problemas son de índole familiar. Hubo un problema familiar, se lo voy a relatar para irnos más rápido. Miriam y Aarón se enojaron con Moisés. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se enojan con Moisés. Tenemos que recordar que tanto Miriam como Aarón, ellos ayudaron a Moisés a llevar al pueblo al desierto, a sacarlo de Israel, de Egipto. Ahora, Miriam era, como quien dice, la primera dama, porque era la profeta del pueblo. Pero sucede que a Moisés se le ocurre casarse, ¿verdad? Y se casa con una mujer cusita, dice la escritura, con una mujer de raza negra. Entonces, cuando ya se casa Moisés, el problema no era la esposa de Moisés, el problema lo generó solita Miriam, porque dijo: no, hombre, ahora que ya llegó la esposa de Moisés, no vaya a ser y que a mí me hagan a un lado, ella se convierta ahora en la primera dama y a mí ya no me vayan a hacer caso. Ajá, es lo mismo, sí, exactamente. Miriam y María es el mismo nombre. Entonces, eso es lo que ella estaba pensando en su cabeza, ¿sí? Porque ahora esta mujer entra en escena y era un reto para Miriam, para María, que esta mujer estuviera ahí, porque ella pensaba que ahora ella iba a tener más influencia o más poder sobre Moisés. ¿Sí me estoy explicando? Ese era el problema que había. Entonces se establece una rebelión en contra de Moisés. Le hicieron ahí un pancho a Moisés por una razón que no tenían que hacerlo. Y luego nos dice que Moisés era el más manso sobre la tierra. Eso nos dice que aunque le hicieron ahí el pancho, Moisés dijo: ¿y eso qué? O sea, ya terminaron de hacer berrinche, vámonos, seguirle lo que sigue. O sea, no se enojó, no se molestó, no se metió en el pleito, no se metió en el combate, no entró en el chisme. ¿Sí me estoy explicando? O sea, y usted me puede decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el clima, verdad? ¿Eso qué tiene que ver con el precio del dólar, ¿no? Bueno, pues lo que tiene que ver es que cuando usted se somete a la autoridad de Dios, Dios toma la batalla por usted. Si usted no se involucra, no mete las manos, no se pelea, no entra en la rebelión, el Señor es el que va a entrar en control y el Señor toma el control de las cosas. Por eso dice que él era el hombre más manso sobre la tierra. Ahora yo le quiero preguntar: ¿Moisés era débil? Creo que no, no lo era. Llevó al pueblo, abrió el mar rojo, se enfrentó al faraón pidiéndole que dejara salir el pueblo. Soportó inclusive también él las 10 plagas, porque también él las vivió. Así que no era para nada débil.
pero estaba en sumisión, estaba en sujeción delante de Dios. Así que Dios entra en escena y Él entra en ese proceso. Mire, yo no soy así como que usted me ve así muy fuerte y demás, ¿verdad? Pero yo no soy vaquero. Vaquero no soy. Los de Valsequillo sí son vaqueros. Pero quiero mostrarle algo. ¿A usted le ha tocado ver cuando doman un caballo, cuando doman un potro? ¿Sí? Cuando alguien se monta en un caballo salvaje, lo primero que hace el caballo es empezar a dar de brincos y patadas al por mayor. ¿Por qué? Porque lo que el caballo está tratando de hacer es, órale, quítate, bájate. O sea, el caballo está tratando de bajar al vaquero. Y el vaquero está tratando de no caerse del caballo. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de los casos, el caballo sí logra tumbar al vaquero. Y luego el vaquero se vuelve a trepar. Y luego el caballo lo vuelve a tumbar. Y luego el vaquero se vuelve a subir. Y luego el caballo lo vuelve a tumbar. Hasta que un día, hasta que en algún momento, ya el caballo se queda muy quieto. Y el vaquero lo único que hace es... Y el caballo se mueve para donde lo lleva el vaquero. ¿Sí o no? ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Cuando el caballo finalmente recibe el mensaje que le está tratando de enviar el vaquero, ya el caballo se controla y empieza a moverse según lo que el vaquero le dice. Ahora yo le quiero preguntar, ¿el caballo perdió fuerza? ¿El caballo dejó de ser caballo? No, lo único que hizo es que ahora empezó a obedecer la dirección del maestro, la dirección del vaquero, la dirección de quien lo estaba montando. Así que, hermano, hermana, yo le quiero pedir que usted tiene que empezar a someterse a la dirección de su vaquero, y su vaquero es Dios. Porque cada vez que usted intente sacudirse a Dios, si Dios tiene algo con usted, el Señor lo va a volver a montar. Y aunque usted se vuelva a sacudir, el Señor se va a volver a subir. Y usted lo va a querer sacudir hasta que usted empiece a entender o entienda definitivamente que se tiene que mover de acuerdo a lo que Dios, a donde Dios lo quiere llevar. Por eso Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. No va a poder sacudirse lo suficiente como para quitarse a Dios de encima. Va a tener a Dios ahí permanentemente en usted. Por eso Jesucristo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y luego termina diciendo: llevad mi yugo. Ándele, ya se lo saben ahí de memoria. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, no sé si a usted le ha pasado que de pronto se nos descompone el auto y luego usted le llama a la aseguradora o simplemente llama a una grúa, y llega la grúa y mete su gancho, y luego la grúa agarra el carro con el gancho y se lo lleva con una facilidad que dice uno: ¿cómo no tengo una grúa ahí parada fuera de la casa, ¿verdad? Digo, para cuando se ofrezca. ¿Qué hace la grúa? La grúa con su gancho es como si fuera el yugo. Entonces el yugo de la grúa llega y toma al auto, y el auto se lo lleva, y los dos van en el mismo yugo. Pero ¿quién está llevando el trabajo? La grúa. Es para ponerle un ejemplo más moderno del yugo, ¿verdad? Que no piense nada más en animales, en vacas y toros y demás. Así que cuando usted está atorado como su carro, que a veces se queda ponchado, descompuesto o tirado, necesita usted una grúa, necesita usted un yugo que lo saque del atolladero. ¿Y a quién va a llamar para que lo saque de ahí? A Cristo.
Nosotros tenemos momentos en la vida en que nos está yendo mal o nos sentimos mal. Necesitamos ese yugo de Cristo para que el Señor nos jale, que el Señor nos remolque. ¿Por qué entonces sigue usted insistiendo en hacer las cosas a su manera? Si el que el Señor nos remolque nos va a facilitar la vida. No debe usted insistir en su independencia. No debe usted insistir en sus propias condiciones. No se rehúse a ser manso. Usted está bloqueando su heredad si no es manso. Y está atorado en el camino llamado vida si no se sujeta al yugo. Así que identifique su autoridad, no solo la de Dios, sino su autoridad terrenal, y cumpla con sus obligaciones, iniciando con la de Dios. Y mire, le voy a platicar algo así rápido, porque tenemos la Santa Cena. Hace poco asistí a un espectáculo de entretenimiento. Y estábamos en las butacas así para ver el show. Y de pronto vi que llegó una comitiva bastante grande. Y uno de ellos sacó así como que una cantidad bastante interesante de dinero. Y empezó a pagar ahí los asientos de todos los que iban con él. Fue algo interesante verlo. Pero ¿por qué le quiero platicar esto? Porque cuando nosotros nos hacemos acompañar del Señor, el Señor es el que va a llevarnos, a acompañarnos. Y si el Señor tiene toda esa entrada, tiene toda esa posibilidad de entrar y llevarnos, Él va a ser como esa persona, nos va a llevar a cualquier lugar y Él va a hacerse cargo de nosotros. No necesitamos andar nosotros batallando. El Señor se va a encargar de todo. Si nosotros somos su acompañante, el Señor se va a encargar de cubrir todas nuestras situaciones. Así que no es que el Señor no quiera que tú seas su compañero, es al revés. Nosotros nos rehusamos a ser compañeros de Dios. Por eso le vuelvo a repetir: venid todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso, y les daré descanso a sus almas. Así que yo sé que puede ser pesado entrar en esa mansedumbre con el Señor, pero es nuestra vida la que está de por medio. Puede ser profundo, puede ser difícil, pero Él puede manejar cualquier situación que se presente en nuestra vida. En lugar de estar pidiendo ayuda a cada momento, pues mejor engánchate de una vez de Él y empecemos a vivir una vida junto con Él, que Él la puede manejar y Él nos puede llevar. Últimamente me la he pasado dando vueltas al aeropuerto. Luego le platico bien. Si me invita a un café, le platico todas las veces que he ido. Pero una de las veces vi a una persona que se bajó con muchísimas maletas de uno de los autos. Y trataba de cargarlas todas, ¿verdad? Y trataba y no entendía y como que no podía y se hacía bolas y no podía con tanta maleta. Hasta que pasa alguien ahí enseguida de él y dice: ¡hey! Esas maletas que traes tienen ruedas. Y dijo: pues sí. Entonces ya acomodó unas encima de otras y pues fácil. Ahora yo le quiero preguntar: ¿la maleta cambió de peso? Pesaba igual, pero la jaló de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Estaba intentando cargar las cosas cuando de alguna manera era más fácil trasladarlas, porque el peso era más fácil de llevar si únicamente lo jalaba, si únicamente lo arrastraba. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros nos hacemos bolas queriendo cargar todo el peso de todas las situaciones sobre mí, porque yo lo quiero arreglar yo solo, como los niños, ¿verdad? Yo puedo solo, ¿verdad? Le decimos yo puedo, pero sería tan diferente y tan fácil si nos dejamos ayudar por el Señor, si nos dejamos apoyar por el Señor. Así que Jesús te está diciendo, hermanos, pacto vivo, Jesús te está diciendo: yo soy tus ruedas, yo soy tus ruedas, yo soy tu grúa. Vengan todos los que están cansados.
que yo los haré descansar y los sacaré de todas y cada una de sus situaciones, por difíciles que éstas sean. Así que lo único que tienes que hacer, hermano, hermana, lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a someterse a la autoridad de Cristo y aprender a ser manso. Ponte de pie. Vamos a tener Santa Cena. Y la Santa Cena, hermanos, yo quiero invitarle a que la tome. No se quede sin participar. Porque yo le quiero invitar a que la tome y que no deje de participar, porque es la forma en que usted refrenda ese pacto que tiene con Cristo. Ese pacto que ya hemos establecido con Él, pero que por medio de la Santa Cena usted nuevamente lo vuelve a refrendar. Usted nuevamente le vuelve a decir al Señor, nuevamente le vuelve a decir al Señor: aquí estoy, quiero entregar todas mis cargas a ti, quiero que me ayudes a salir de cualquier situación, porque estoy en pacto contigo, porque estoy enganchado a ti, porque no hay otra forma de poder vivir esta vida y de establecer su reino, que es el propósito que todos tenemos en esta tierra. Pero antes de tomar la Santa Cena, donde vamos a recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor, su cuerpo partido y su sangre derramada, tenemos que ponernos a cuentas y pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, para tomar la cena con la dignidad de la que nos habla el Señor. Así es, la palabra de Dios habla del momento del perdón. El lunes fue inicia el año nuevo hebreo, el cambio de año. El viernes fue el día del Yom Kippur, el día del perdón. Pero bueno, para nosotros que somos nuevas criaturas en Cristo, todos los días son días del perdón, porque todos los días podemos acercarnos a Cristo y decir: Señor, perdóname porque me he equivocado, perdóname porque te he fallado, y que el Espíritu Santo nos recuerde también a quién le hemos fallado. Y es bien importante, porque es momento de decir: Señor, quiero restituir. Es bien importante, porque a veces solamente nos acordamos quién nos ha hecho algo, quién nos ha lastimado, y vivimos con esa herida de quién nos ha lastimado. Y es tiempo también de decirle: Señor, quiero restituir el daño de a quien yo también le he hecho daño. Amén. Así que, Padre, te pedimos perdón primeramente a ti, porque cuando le hacemos daño a alguien, te lo estamos haciendo a ti. Te hacemos daño a ti. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Ayúdanos a restituir el daño que le hacemos a las personas, que también le hacemos a tu creación. Te pedimos perdón, Señor, por el daño que le hemos hecho a México, por la omisión de no defender nuestra tierra, la omisión de no levantar la voz sobre nuestra tierra. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a traer a nuestra memoria sobre lo que no hemos hecho, pero también lo que hemos hecho agraviando, lo que hemos dejado de hacer con nuestros hijos, lo que no les hemos enseñado, la omisión de enseñar a nuestros hijos, la omisión de no ser firmes con ellos,
como dice el Salmo 143:10, hacer tu voluntad, porque tú eres bueno. Y ayúdanos a entender la restitución como algo prioritario para hacer el bien a quien hayamos hecho daño, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el Señor, tomando el pan, dijo algo como esto: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Coma el pan, por favor. Y la Escritura nos muestra que casi todo, según la ley, es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mas si andamos en luz como Él está en luz, dice la Escritura, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tome el vino, por favor. Porque todas las veces que comamos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su próxima venida. Señor, te damos gracias, Padre. Permite, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas. Inclina tu oído. Y te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos que hoy vinieron a darte gracias. Gloria únicamente a ti. Todo, Señor, te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.